El punto de inflexión, invisible, el peligro oculto en tu plan de jubilación alrededor de los 48 años, a veces a los 49, y en ocasiones a los 52, dependiendo estrictamente de qué tan disciplinado hayas sido a lo largo de tu carrera profesional. Las matemáticas de tu cuenta de jubilación tradicional patrocinada por la empresa cambian por completo de dirección. La herramienta financiera que has estado optimizando y maximizando obedientemente durante las últimas 2 décadas comienza, de forma silenciosa, a trabajar activamente en tu contra. Y lo peor de todo es que esta transición es absolutamente invisible. No vas a recibir ninguna de esas notificaciones automatizadas en tu teléfono, ningún correo electrónico de advertencia del Departamento de Recursos Humanos. Y la autoridad tributaria ciertamente no te va a llamar para decirte que sería una buena idea redirigir parte de tus fondos hacia otros vehículos de inversión. Simplemente van a esperar sentados durante décadas para, finalmente, cuando cumplas los 73 años, entregarte una factura fiscal monumental que destruirá gran parte de tu patrimonio acumulado. Existe un número específico que ningún asesor financiero se atreve a colocar en la pizarra cuando te vende la idea del ahorro sistemático. Porque para las personas de altos ingresos y los profesionales de patrimonio creciente, el mayor riesgo real en el largo plazo no es quedarse sin dinero durante el retiro, sino el impacto devastador de los impuestos sobre los fondos acumulados. El mito del diferimiento fiscal y la trampa del marketing financiero. Ahorrar en exceso en una cuenta de jubilación de impuestos diferidos tradicionales, especialmente a medida que te aproximas a las décadas críticas de tu vida, te coloca en una situación de vulnerabilidad extrema frente a las futuras distribuciones mínimas requeridas. Si actualmente te encuentras en un tramo impositivo del 22% o del 24%, es muy probable que estés inyectando capital, de manera ciega, en un vehículo financiero que te devolverá ese mismo dinero en el futuro, cobrándote una tasa del 32% o incluso superior. Esto no es, bajo ninguna circunstancia, un diferimiento fiscal inteligente. Esto es, matemáticamente hablando, un incremento de impuestos bajo el modelo de pago a plazos donde el fisco es el único beneficiario del crecimiento de tu dinero. La industria financiera nos ha condicionado a creer que acumular la mayor cantidad de capital posible bajo estas estructuras tradicionales es la única vía hacia el éxito, convirtiendo una excelente herramienta inicial en una trampa de liquidez y carga impositiva para la segunda mitad de la vida laboral. Si no logras comprender e identificar este cambio de paradigma matemático el día de hoy, dentro de una década te encontrarás atrapado exactamente en el mismo lugar, observando cómo el fruto de tu disciplina se desvanece silenciosamente en favor de una estructura legal que nunca fue diseñada para proteger a los ahorradores de alto nivel. La caducidad del sistema tradicional y la realidad de los incentivos para ser completamente claros desde el principio. Es fundamental entender que la cuenta de jubilación tradicional no es una mala idea por sí misma, y este análisis no se basa en teorías de conspiración infundadas, sino en la cruda realidad de los números y las leyes vigentes. De hecho, hacia el tercer trimestre del año 2025, el número de personas que alcanzaron la condición de millonarios exclusivamente a través de sus cuentas de jubilación patrocinadas por empresas alcanzó un récord histórico de 654,000 individuos, lo que demuestra empíricamente que el vehículo funciona de manera excepcional durante tus 20 y 30 años, especialmente cuando aprovechas el aporte equivalente que ofrece tu empleador. Y cuando tu tramo impositivo actual es genuinamente más alto de lo que esperas tener en el futuro. Sin embargo, este mecanismo tradicional tiene una fecha de caducidad estructural, un punto específico y matemáticamente definible donde continuar maximizándolo.
pasa de ser una estrategia óptima a convertirse en una decisión sumamente perjudicial para tu riqueza neta. El gran problema es que la inmensa mayoría de los consejos financieros tradicionales que recibirás a lo largo de tu vida son estructuralmente incapaces de advertirte el momento exacto en que llegas a ese límite. Y esto no ocurre porque tu asesor financiero carezca de inteligencia, sino porque su modelo de negocio se basa en cobrar un porcentaje sobre los activos bajo gestión. La simple e incómoda verdad de que una parte sustancial de tu capital excedente debería ser dirigida hacia una cuenta de corretaje imponible en lugar de una cuenta de impuestos diferidos no encaja en absoluto con su modelo de ingresos, revelando que el problema no es una conspiración maliciosa, sino una simple desalineación de incentivos económicos que prioriza el volumen de la cuenta sobre la eficiencia fiscal real del cliente. Para entender verdaderamente la magnitud de este problema invisible, imaginen su cuenta de jubilación tradicional como un almacén depósito alquilado. Cuando firmas el contrato de arrendamiento en tus 30 años, motivado por los consejos habituales, te sientes como un auténtico genio financiero. Estás guardando recursos que no necesitas utilizar de inmediato. El precio por espacio es sumamente atractivo y te dices a ti mismo que ya te encargarás de ordenar todo mucho más adelante. Año tras año, guiado por la disciplina, llenas ese depósito. Te sientes una persona responsable y organizada. Sin embargo, la cruda realidad de estos almacenes es que pagas un alquiler perpetuo. Y al llegar a cierto punto crítico de tu vida, las autoridades fiscales comienzan a poseer la llave maestra de tu espacio de almacenamiento. No se trata de una metáfora abstracta. Las normativas impositivas dictaminan de manera literal cuándo debes vaciar ese lugar. Y mientras más grande sea tu almacén, mayor será la factura obligatoria que liquidarás al cumplir los 73 años. La gran promesa comercial era que tu tasa impositiva en el retiro sería más baja que durante tus años de máxima productividad laboral. Para la población general, eso es completamente cierto. Pero para los profesionales disciplinados, que acumulan saldos reales de gran envergadura tras 2 décadas de esfuerzo, esa suposición se desmorona silenciosamente en un entorno de alta riqueza. Consideremos el caso de 2 profesionales con trayectorias idénticas, que ilustran a la perfección cómo el 1% maneja este sistema de manera estratégica frente al EMF, o que meramente pasivo de la mayoría. Marcos, un ingeniero de sistemas de 51 años, maximizó su plan empresarial desde su juventud, acumulando 420,000 en su cuenta de impuestos diferidos. Mientras que su colega Carlos decidió seguir ciegamente el manual tradicional de recursos humanos, sin cuestionar las estructuras de costos subyacentes. Ambos aportaron la misma cantidad anual durante 3 décadas, esperando un rendimiento promedio idéntico de los mercados financieros. No obstante, Carlos delegó su futuro en el fondo predeterminado por su corporación, el cual acarreaba comisiones administrativas e internas ocultas que sumaban un 1,5% anual, una tarifa sumamente común en empresas de mediana envergadura. Por otro lado, un análisis sistemático llevó a Marcos a auditar sus herramientas mediante un asesor fiduciario independiente, descubriendo que podía redirigir sus fondos hacia opciones indexadas de bajo costo con una comisión de apenas el 0,5% anual. Al final del periodo de acumulación, Marcos acumuló aproximadamente 930,000 unidades en su saldo, mientras que Carlos finalizó con 740,000 unidades. Esa sutil diferencia del 1% en las comisiones anuales resultó en una brecha devastadora de casi 190,000 unidades monetarias, desvanecidas por completo del patrimonio neto. Este capital no se perdió por fluctuaciones del mercado.
simplemente fue sustraído de forma silenciosa de los rendimientos brutos sin dejar rastro en el estado de cuenta diario. Esta divergencia en la fase de acumulación prepara el escenario para un error, aún mayor que comete la mayoría de los ahorradores e ingresos elevados: la negligencia absoluta hacia la creación de una cuenta de corretaje imponible como puente financiero hacia la verdadera libertad. Pensemos en Diana, una directora de proyectos que maximizó su plan de retiro tradicional de forma ininterrumpida, sin construir jamás una cuenta imponible paralela porque consideraba que los vehículos sin ventajas fiscales directas eran ineficientes. Al cumplir 52 años, su cuenta tradicional reflejaba más de 1 millón de unidades monetarias, pero su liquidez fuera del plan se reducía a unos pocos miles en una cuenta de ahorros bancaria estándar. Cuando su corporación fue absorbida y su puesto eliminado de forma imprevista, Diana descubrió con horror que se encontraba en una jaula de oro muy confortable, pero completamente sellada. Poseía una gran fortuna en una caja fuerte, bloqueada por la ley, hasta los 59 años y medio, y carecía de los recursos necesarios para financiar su transición sin incurrir en una penalización por retiro anticipado del 10%, combinada con tasas impositivas ordinarias asfixiantes. Se vio obligada a regresar al mercado laboral en desventaja, no por falta de riqueza acumulada, sino porque la arquitectura de liquidez de su sistema patrimonial hacía inviable ejercer su jubilación bajo sus propios términos. Un error estratégico que el inversor sistemático evita diversificando estructuralmente sus cuentas, mucho antes de que el destino tome las decisiones por él. La razón por la cual la mente humana cae de forma tan predecible en esta trampa se reduce a un fenómeno fundamental de la economía conductual: el descuento hiperbólico. Nuestro cerebro está evolutivamente programado para sobrevalorar la gratificación inmediata frente a un beneficio futuro, lo que en el ámbito de las finanzas personales se traduce en una adicción psicológica al alivio fiscal instantáneo. Cuando realizas una contribución a tu plan tradicional de jubilación empresarial y ves reducirse tu carga impositiva en la declaración del año en curso, experimentas una recompensa química inmediata. Sientes que estás ganando el juego contra el fisco. Sin embargo, esta miopía cognitiva te impide calcular el impacto acumulado a 3 décadas de distancia. La industria financiera aprovecha sistemáticamente este sesgo para empaquetar un producto que infla los activos bajo su gestión, ocultando el hecho de que estás firmando un contrato a ciegas con el Estado, donde el tipo impositivo final de tu liquidación queda a total discreción de las leyes del futuro. El inversor promedio opera bajo la ilusión de control, porque ve crecer un número bruto en su pantalla, sin comprender que una parte sustancial de ese saldo no le pertenece en absoluto, sino que es una deuda acumulada que se capitaliza en su contra día tras día. Para desmantelar este engaño institucional, es necesario analizar con absoluta frialdad la mecánica de las pérdidas invisibles, que la mayoría de los profesionales pasan por alto debido a una deficiente arquitectura de distribución. La gran contradicción radica en la transformación de la naturaleza fiscal del capital. Mientras que en una cuenta de corretaje imponible las ganancias de capital a largo plazo reciben un trato sumamente preferencial, los retiros de los planes tradicionales se penalizan como ingresos ordinarios. Para este año 2026, un contribuyente individual paga una tasa del 0% en ganancias de capital a largo plazo, si sus ingresos imponibles se mantienen en o por debajo de las 49.450 unidades, un 15% hasta las 545.000 unidades, y únicamente un 20% por encima de ese umbral tan elevado. En contraste, al retirar fondos de tu cuenta diferida tradicional, te enfrentas directamente a las tasas impositivas ordinarias del 22%, 24%,
o incluso 32%, según tus ingresos totales en el retiro. Esto significa que has tomado plusvalías que por derecho propio habrían tributado a tasas reducidas, y las has encerrado voluntariamente en una bóveda impositiva que las devolverá convertidas en ingresos ordinarios altamente gravados. Si a este arrastre fiscal le sumamos que muchos planes empresariales están saturados de fondos de gestión activa costosos que cobran comisiones silenciosas extraídas directamente de los rendimientos. El resultado es una erosión patrimonial doble que ningún folleto corporativo se atreve a desglosar. Aquí es donde se hace evidente la profunda desconexión entre la estrategia de la mayoría de la población y el enfoque del 1% sistemático. La mayoría de las personas dedican toda su energía a la fase de acumulación, asumiendo erróneamente que el éxito financiero consiste simplemente en maximizar un saldo bruto mediante el ahorro ciego. El inversor sofisticado, por el contrario, entiende que la verdadera riqueza no se mide por el tamaño nominal del patrimonio, sino por su optimización impositiva y su flexibilidad de acceso temporal. Esto marca la transición filosófica fundamental de trabajar por dinero a gestionar un sistema complejo de vasos comunicantes financieros. Cuando tus ingresos superan las 150.000 unidades anuales y ya cuentas con 2 décadas de aportaciones disciplinadas, tu mayor desafío ya no es la falta de capital, sino la ubicación errónea de los activos. Mantener una concentración excesiva de ingresos ordinarios futuros en un solo vehículo fiscal diferido destruye por completo tu capacidad de maniobra, convirtiéndote en un rehén impositivo y eliminando cualquier posibilidad de diseñar una jubilación anticipada eficiente. Gestionar el sistema implica diversificar activamente las estructuras legales de tus cuentas, asegurando que cada unidad monetaria se aloje en el ecosistema donde sufra el menor impacto impositivo posible, transformando la inercia del ahorro tradicional en una arquitectura patrimonial de alta precisión. Para ejecutar esta reestructuración patrimonial sin caer en la parálisis por análisis, el inversor sistemático implementa una arquitectura financiera basada en 3 compartimentos estancos perfectamente definidos, cuyo orden de llenado es inalterable y puede configurarse en menos de 45 minutos desde cualquier plataforma digital. El primer compartimento obligatorio es el de la aportación equivalente del empleador, un espacio no negociable que debe aprovecharse al máximo, sin importar la edad, el nivel de ingresos o el saldo acumulado actual, ya que representa un rendimiento inmediato garantizado del 100% que ninguna otra herramienta de inversión del planeta puede replicar de forma consistente. Una vez asegurado ese capital gratuito, el foco estratégico se desplaza de inmediato hacia el segundo compartimento, dedicado exclusivamente a los vehículos con ventajas fiscales blindadas frente a las distribuciones forzosas, destacando la cuenta de ahorros para la salud, que en este año 2026 permite una aportación de hasta 8.750 unidades monetarias para el núcleo familiar bajo un esquema de triple beneficio impositivo, junto con la cuenta de jubilación individual de acumulación postimpuestos mediante el mecanismo de conversión indirecta para aquellos profesionales cuyos ingresos superan los límites legales de aportación directa, establecidos actualmente en 153.000 unidades para declarantes individuales y 242.000 para matrimonios. El tercer y más incomprendido compartimento es la cuenta de inversión sujeta a impuestos ordinarios, el verdadero puente financiero que otorga flexibilidad absoluta y libertad de acción antes de la edad de jubilación institucional, al no poseer límites de aportación ni penalizaciones por retiro anticipado. En lugar de sufrir el gravamen de ingresos ordinarios,
Este compartimento aprovecha las tasas reducidas de ganancias de capital a largo plazo, permitiendo además la optimización mediante la compensación de pérdidas fiscales para reducir la base imponible anual hasta en 3.000 unidades. Para un profesional de altos ingresos a mitad de su carrera, el algoritmo exacto de operaciones consiste, en primer lugar, en capturar la totalidad de la aportación equivalente empresarial. En segundo lugar, maximizar la cuenta de ahorros para la salud si cuenta con un plan de deducible alto. En tercer lugar, ejecutar la conversión indirecta hacia la cuenta de jubilación post-impuestos hasta el límite de 7.500 unidades fijado para 2026. Y finalmente, evaluar la trayectoria proyectada de su plan tradicional. De modo que si el saldo estimado a los 73 años supera el umbral crítico de 1,5 millones de unidades, cualquier excedente de ahorro debe redirigirse directamente a la cuenta de inversión imponible en lugar de seguir engrosando el almacén de impuestos diferidos. Este plan de acción sistemático desarma por completo las directrices simplistas de los FOL, Etos Corporativos de Recursos Humanos, los cuales fueron redactados bajo premisas obsoletas del siglo pasado, cuando las pensiones tradicionales aún existían y los saldos de los planes individuales eran insignificantes. La legislación reciente de este año 2026, impulsada por las reformas de modernización de la jubilación, ha validado de forma indirecta esta estrategia al decretar de manera obligatoria que los trabajadores mayores de 50 años con ingresos superiores a las 150.000 unidades realicen sus aportaciones adicionales de nivelación exclusivamente en versiones de acumulación postimpuestos, obligando legalmente a los profesionales de alta rentabilidad a adoptar el modelo óptimo, porque los propios arquitectos fiscales del Estado comprendieron que la acumulación desmedida de rentas diferidas generará un colapso en la recaudación futura. Al automatizar este algoritmo de 4 pasos, el inversor detiene el crecimiento descontrolado de su futura carga fiscal, garantizando que su capital se acumule de forma diversificada y que la llave de su libertad financiera permanezca firmemente en sus propias manos. Al aplicar este análisis a principios de este año 2026, Marcos reconfiguró su estrategia patrimonial por completo. No necesitó ser un gurú financiero ni un miembro de la alta esfera de los mercados. Simplemente leyó las normativas fiscales, construyó un modelo matemático y siguió los números. Al alcanzar los 65 años, su cartera exhibe una diversificación estructural asombrosa. Su plan tradicional diferido se esmeró en estabilizarse en 1.100.000 unidades bajo un fondo indexado de bajo costo, mientras que su cuenta de acumulación post-impuestos sumó 350.000 unidades y su cuenta de inversión imponible acumuló 210.000 unidades, con plusvalías latentes sujetas a tasas mínimas. A los 73 años, su primera distribución obligatoria requerida será de apenas 41.500 unidades, manteniéndolo cómodamente por debajo del umbral crítico, que activa los recargos severos en las primas de atención médica y la fiscalidad punitiva. En contraste, si Marcos hubiera continuado por la senda predeterminada de maximizar ciegamente su plan diferido, a los 65 años habría concentrado casi 2 millones en un solo compartimento fiscalmente vulnerable. Su distribución forzosa a los 73 años habría ascendido a más de 71.000 unidades, desatando un efecto dominó que habría encarecido de inmediato sus primas médicas y gravado el 85% de sus beneficios de jubilación públicos. La diferencia radical entre ambos escenarios no radicó en la cantidad de dinero ahorrado, sino en la inteligencia geográfica aplicada a ese capital. Para implementar esta transformación, antes de que el tiempo vuelva irreversibles los errores de planeación,
Existen 3 acciones concretas que debes ejecutar de inmediato. La primera consiste en auditar el costo total de tu plan de retiro corporativo, exigiendo el documento de divulgación de tarifas. Si descubres que estás asignado a un fondo predeterminado, con comisiones del 1% o más, debes migrar inmediatamente hacia el fondo indexado más económico del menú, deteniendo la sangría silenciosa de tus rendimientos acumulados. El segundo paso requiere modelar matemáticamente tu distribución obligatoria futura, proyectando tu saldo actual a una tasa conservadora del 6% anual hasta los 73 años, y dividiendo el resultado entre 26.5, que es el divisor oficial de expectativa de vida. Si el monto resultante, sumado a tus otras rentas, supera las 100.000 unidades anuales, estás construyendo activamente un grave problema fiscal y debes desviar tus aportaciones excedentes. La tercera acción indispensable es la edificación inmediata de tu puente de liquidez a través de una cuenta de inversión imponible con fondos cotizados de alta eficiencia fiscal, un vehículo de emancipación anticipada donde los dividendos y ganancias de capital se encuentran bajo tu control absoluto, listos para financiar tu retiro bajo tus propios términos sin importar las reglas de edad del Estado. Este desglose analítico nunca se trató sobre el dinero en sí mismo, sino sobre la adquisición sistemática de libertad de elección y seguridad patrimonial inquebrantable. El sistema financiero tradicional y los folletos corporativos continuarán predicando la doctrina obsoleta de la maximización a ciegas, porque sus estructuras están diseñadas para la mediocridad de las masas y la optimización de los activos de las grandes gestoras de fondos, ignorando deliberadamente que las leyes han evolucionado y que las trayectorias de alto nivel requieren una ingeniería patrimonial sofisticada. No te pido que te suscribas a este canal para inflar un contador de interacciones o acumular reacciones de aprobación digital. Te invito a formar parte de esta comunidad como un compromiso formal hacia la autogestión de tu riqueza neta, asegurando que tu pantalla te muestre análisis basados en datos rigurosos y matemáticas frías, en lugar del ruido ensordecedor de los medios tradicionales. Al final del día, la paradoja de la acumulación es que debes poseer el control total de tus herramientas cuando eres joven y las estás llenando, para evitar ser poseído por ellas cuando las autoridades fiscales decidan de manera unilateral que ha llegado el momento de ajustar las cuentas de tu propia libertad.